presentamos Prilidiano Pueyrredón, segunda parte. En esta segunda entrega continuaremos profundizando en los trabajos de Prilidiano Pueyrredón, deteniéndonos especialmente en sus pinturas rurales. Cabe aclarar que este video está centrado en el libro Estrellas y Amapolas, recientemente editado, el cual a su vez es la adaptación de mi tesis doctoral defendida en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2020. Por tanto, este trabajo es fruto de muchos años de investigación y la ayuda de muchas personas muy generosas a las cuales estoy muy agradecido. Asimismo, todo fue posible gracias a una beca doctoral del CONICET que me permitió profundizar en estas temáticas. En el video anterior sobre Pueyrredón relatamos de qué manera se insertó en la sociedad porteña de mediados del siglo XIX para consolidarse como un exponente culturalmente significativo. Para la década de 1860, nuestro artista comenzaría a producir una serie de registros de temática rural con una particular nota que los distinguiría del resto, y de eso nos encargamos en este video. Pero antes de adentrarnos en sus telas, conviene efectuar un pequeño boceto respecto del contexto general en el cual se sitúan estos trabajos. Existe un consenso historiográfico respecto de las 3 décadas que siguieron a la caída del régimen rosista, denominando como etapa de organización nacional al período que se inició en 1852 con la Batalla de Caseros y culminó en 1880 con la asunción de Julio Argentino Roca como presidente, la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la prohibición de las milicias provinciales. Por supuesto que este tema excede ampliamente las posibilidades de un mini documental como este alojado en YouTube, pero para sintetizar y continuar con nuestro objetivo, podemos señalar que se trató de un periodo que Tulio Alperín Dongui, el máximo historiador argentino del último medio siglo, denominó como los 30 años de discordia. A los fines de este video, podemos resumir que la organización nacional fue una aspiración colectiva que trajo consigo nuevas estructuraciones, entre ellas la centralización de la autoridad presidencial, la incorporación de funcionarios y la definición de nuevos perfiles burocráticos, la conformación de instancias de negociación con los distintos poderes, la sanción de codificaciones que regulasen actividades, la reasignación en la gestión de la justicia y administración de las penas, junto a una miríada de disposiciones, instrumentos y prerrogativas tendientes a afianzar una reorientación cuya finalidad, podríamos sintetizar, era garantizar el orden para aspirar al progreso. Se inauguraba así una nueva etapa del país, basada en los consensos y la alternancia de poder dentro de un universo político que por entonces era muy limitado, ya que el voto era restringido. El primer presidente de esta nueva organización será Bartolomé Mitre, quien asumió el poder en 1862, abriendo camino de lo que se conoce en la jerga como las presidencias históricas, de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, entre 1862 y 1880. En este contexto general debemos situar a nuestro artista, el cual, como vimos en la primera parte de esta serie, fue miembro de una élite letrada que no solo reclamaba para sí una pretendida capacidad para organizar a la comunidad, sino que además lo hacía anclado en un acuerdo civilizatorio. Esto es, los grupos dirigentes tenían entonces una confianza ilimitada en un conjunto de acciones que se consideraban promotoras de modernidad, tales como la inserción en una economía capitalista de carácter global, la promoción de la educación y la tecnología o la apertura hacia el fenómeno migratorio, por citar algunos ejemplos. También existía un espíritu más sutil de una parte de esa élite que Pueyrredón expresó de manera muy contundente con sus acciones icónicas, como veremos a continuación. Las pinturas rurales de nuestro artista se destacan por muchos aspectos que van más allá del componente estético y de los cuales solo mencionaremos aquí algunos ejemplos, dejando abierta la puerta para que puedas seguir explorando más en profundidad este tema con la lectura, por supuesto, de Estrellas y Amapolas.
Por cierto, si aún no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal. Es gratis, saludable y nos permitirá seguir ampliando esta vibrante comunidad de amantes de la historia. Como te decía, aunque en el libro hay muchos ejemplos, aquí solo mostraremos algunos de ellos que nos permitan poner de relieve ciertos aspectos importantes para entender la sensibilidad de la época. Conviene recordar, en primer lugar, un componente teórico fundamental para lo que sigue, y es que, como expresó el historiador del arte alemán Michael Baxandall, cuando estamos ante un cuadro antiguo, estamos ante el registro de una actividad visual del pasado. El desafío es entonces penetrar en aquella relación. En tal sentido, existen muchas maneras de analizar las imágenes como parte de un campo de expresiones histórico-visual. Y nosotros aquí te mostraremos solo algunas formas concretas de esta relación para entender mejor de qué se trata. Tomaremos como ejemplo el método indiciario, que consiste en el relevamiento de espacios acotados para reponer e iluminar la arquitectura de la generalidad. Es decir, en otras palabras, buscar en los detalles significaciones generales, o como diría el antropólogo Clifford Geertz, escuchar grandes ruidos en una pequeña habitación. El método consiste en hurgar en los detalles para encontrar singularidades significativas que permitan dar cuenta de una totalidad mayor, no directamente observable, sino a través de un encadenamiento de indicios. Es decir, se trata de hallar pruebas indirectas sobre algo que puede ser inferido. Otro aspecto importante para considerar es que las imágenes no ocurren en una situación de aislamiento estético, sino que siempre están en relación con otro conjunto de imágenes y por supuesto también con textos. Por lo tanto, debemos analizar siempre un conjunto de relaciones y no someter únicamente nuestra mirada a una imagen aislada. Hechas estas salvedades, vayamos al interior de estas pinturas. Un indicio relevante refiere al tenor que asumen algunos elementos que componen las escenas, como por ejemplo los cuchillos, convenientemente envainados en distintas pinturas de Pueyrredón, a diferencia de otros relatos visuales que marcaban al citado instrumento como un elemento fascineroso o amenazante. En el caso de nuestro artista, pasaba a ser casi parte de un atuendo. Otro detalle significativo radica en que, pese a que se trata de individuos que se encuentran conectados con labores manuales en entornos telúricos, los mismos aparecen retratados con sus ropajes blancos, limpios y bien aseados, a diferencia de otras expresiones contemporáneas que mostraban sujetos desalineados, sucios o desprolijos. Esto podría explicarse por una creciente necesidad de higiene social y una cotización del blanco como color política y moralmente significativo. Otra pista interesante puede ser relevada en los atuendos, hallando personajes con indumentaria ceñida al cuerpo y estricta, un buen ejemplo del disciplinamiento del cuerpo que impuso un nuevo decoro en las formas de las vestimentas. Desde ya que esto resulta simplemente un video introductorio, cuya extensión no me permite ahondar en cada una de estas características. Lo cierto es que estas pinturas, trianguladas con otro tipo de documentación como relatos de viajeros, codificaciones, normativas, estadísticas, la prensa periódica y otra clase de registros de aquel entonces, me permiten postular que las pinturas de Pueyrredón condensan aquello que Tullio Alperindongui denominó como vanguardia terrateniente, para referirse a un grupo de individuos que pretendió extender una visión diferente de la campaña en el seno de la ciudad. Acerca de ello, bien puede considerarse que las pinturas de nuestro artista, aunque son sobre el mundo rural, en verdad nos hablan más del mundo urbano donde fueron concebidas, producidas y contempladas. En este sentido, no se trata de reflejar aquellas visiones, sino de estimularlas, produciendo en los receptores de estas obras sensaciones diferentes a las experimentadas por otro tipo de imágenes sobre el entorno rural. Para pensar esta nueva sensibilidad, las pinturas nos proveen per se
de muchísima información. Una nota distintiva de estas producciones es la creación de un universo rural distinto al de sus contemporáneos y predecesores. Me refiero a una atmósfera pacífica que rodea las composiciones, a diferencia de otros autores que recrean el mundo rural de manera inquietante, amenazante o problemática. En Las telas de Pueyrredón, en cambio, los seres conviven en armonía y mancomunión, caracterizado por la presencia de distintas franjas etarias que componen un complejo mosaico de la unidad familiar rural. Una mirada bastante distinta de los esquemas que asociaban al campo con un universo estrictamente masculino, compuesto de gauchos díscolos y solteros. Iluminando el costado imaginario del encuentro, Pueyrredón creó una suerte de Arcadia pampeana, en donde los distintos componentes convivían en armonía con el entorno y entre ellos, alejados de la violencia, el desenfreno o las disipaciones que presuntamente caracterizaban al mundo telúrico. Los individuos de estas telas son seres civilizados, contenidos, disciplinados, estrictos, convenientes, laboriosos y pacíficos. Incluso es posible apreciar una nota interesante en estas pinturas respecto al rol de la mujer, más integrada y en pie de igualdad que en otros registros contemporáneos, donde aparece eminentemente supeditada a la figura masculina. También en las pinturas de Pueyrredón se incorpora al niño, pero no cualquier niñez, sino aquella descubierta, podemos decir, por la nueva sensibilidad. Una niñez que constituye una etapa propia en el desarrollo de la persona y que, como tal, tiene la posibilidad de jugar, de distraerse, de disiparse, algo que, naturalmente, ya no estaba disponible para los adultos. La excepcionalidad de las pinturas rurales de Pueyrredón radica entonces no en el qué, sino en el cómo. De allí que indagamos a lo largo de todo Estrellas y Amapolas en algunos detalles de obras que nos permiten inferir el modo en que una porción de la sociedad comenzó a imaginar y a sentir una nueva vida en comunidad. Debe recordarse que se trató, como señalamos antes, de un momento decisivo en términos políticos y culturales, debido a la proyección de un contrato social de magnitud que requería modelar una nueva sociedad basado en aquello que Hilda Sábato denominó como acuerdo civilizatorio. Es decir, un gran consenso entre las capas dirigentes en torno a la orientación o el rumbo que debía tomar el país. Prilidiano propone, con sus pinturas, un nuevo modo de relacionarse entre los seres humanos, dejando atrás décadas de enfrentamientos fratricidas para colocar en el centro de la escena una nueva moralidad política, sustentada no ya en la violencia sino en el consenso, un ordenamiento tendiente a la amalgama social. Estos actos icónicos no solo condensan, sino que también impulsan una nueva etapa en nuestro país. Esto es todo por ahora. Dejamos abierta entonces la puerta para ir a mirar y seguir explorando, tanto en Estrellas y Amapolas como en futuros videos, la cultura visual del siglo XIX en Argentina. Agradezco infinitamente tu apoyo, tu comentario, tu like, que compartas este video, ya que esto es un proyecto que sostengo en mis ratos libres como un modo de difundir mis trabajos académicos dentro del CONICET. Es algo hecho con mucha pasión y muy perfectible aún, pero estoy convencido de que la historia es una herramienta vital de transformación social, pues nos permite comprender quiénes somos, de dónde venimos y especialmente lo que podemos ser. Tal vez por esto algunas veces incomodemos a ciertos poderes. A propósito de ello, lamento mucho tener que hacer esta referencia, pero cabe recordar que un país sin ciencia ni educación es directamente inviable. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega para seguir conociendo más sobre este maravilloso mundo en donde conectamos las imágenes con la historia. Un abrazo y nos vemos pronto.